En esta lección vamos a hablar de la organización típica de los datos. Primero que nada, quiero hablar del concepto de máster de datos. ¿Qué es un máster de datos? Bueno, un máster de datos es un arreglo bidimensional de datos que contiene información detallada y desnormalizada, anulando la necesidad de disponer de un motor de base de datos que se encargue de mantener la coherencia del modelo. ¿Ok? Aquí ese máster de datos es la típica distribución de datos que tenemos cuando le llamamos que tenemos una sábana de datos, que son un montón de campos. La gran mayoría de los RP, que son RPs de marca, como podría ser, por ejemplo, SAP, obviamente no te van a dar acceso al modelo de datos que tienen ellos. Incluso es una propiedad industrial. Te dicen lo siguiente, te dicen, mira, si quieres datos, pues tú dime qué datos quieres. Y te descargan, no te descargan múltiples tablas para que tú armes un modelo de datos. Eso no lo hacen. Lo que te dicen es, tú dime de qué quieres información, selecciona los campos y te bajan un archivo en donde, por ejemplo, si tienes categóricos, te van a repetir el dato del categórico como una columna. Y ya tú empiezas a hacer filtros y empiezas a hacer algunas cosas y pues ya funciona bastante bien. La ventaja es que en un solo archivo pues tienes todos los datos que necesitas y es muy fácil hacer analítica con ese tipo de archivos. La desventaja es que pues consumen mucha memoria. La desventaja es que llegan a consumir mucho espacio en disco y pues no son muy eficientes en general. ¿Cuál es la opción? La opción es que tengas separado por tablas, bien normalizado todo, de tal manera que los catálogos están almacenados una sola vez, pero a través de relaciones y a través de un motor que mantiene la coherencia, pues te llega a integrar al momento del procesamiento todos los datos. Pero, pues a veces esa posibilidad no existe. Y lo que tú tienes, pues va a ser un máster de datos, que es la sábana de datos grande donde viene todo lo que necesitas. Aquí el tema es que si tú tienes un modelo de base de datos y quieres un máster, porque a veces tú eres la persona que da el máster, no es que lo descargues, sino es que tu trabajo es generar un máster para luego dárselo a alguien más, debes tener la capacidad de poderlo armar a través de un modelo. Imaginémonos que tenemos esta distribución en un modelo de datos. Imagínate que tenemos una tabla de catálogo de productos y luego tenemos un catálogo de almacenes y aquí tenemos una tabla de relación en donde dice, mira, estos productos están en estos almacenes y obviamente esa tabla intermedia pues trae la llave de las dos tablas que están aquí más cierta información adicional. Y luego tenemos acá otra tabla de movimientos que obviamente son movimientos de inventario de lo que está, de los productos que están en los almacenes. Y luego acá tenemos otra tabla de tipo de movimiento. Si tú tienes distribuida tu modelo de datos de esta manera y quieres hacer un máster, lo que tienes que hacer es empezar a integrar las tablas unas con otras, cediéndole los campos o los atributos de una tabla de dimensión o una tabla fuerte, pasarlos a la tabla débil. Aquí en este caso, por ejemplo, podemos darnos cuenta que si nos enfocamos en esta parte que está aquí, si nos enfocamos en la parte que está aquí arriba, esto que está aquí me dice, ok, estas dos tablas están relacionadas, pero esta es la tabla fuerte y esta es la tabla débil. Y luego acá, en estas dos tablas, esta es la tabla fuerte y esta es la tabla débil. Entonces, esta tabla que está al centro, este producto almacén, pues vendría siendo lo que nosotros le llamamos una tabla, un poquito una tabla de relación en general, pero sabemos que almacenes le puede dar la información a producto almacén y productos le puede dar la información a producto almacén. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es agregarle o combinar las columnas para todas las columnas de almacenes, integrarlas a producto almacén. Y luego combinar las tablas para darle todos los campos de producto a producto almacén, de tal manera que ya los tenga todos. Y luego, ¿qué seguiría? Lo que seguiría, el segundo paso sería hacer lo mismo con estas dos tablas de tipos movimientos y movimientos. Lo que haríamos es combinarle las columnas y pasarle las columnas a movimientos
las columnas de tipo de movimiento, se lo pasamos a movimientos. Ya tenemos nada más 2 tablas. Y luego resulta que movimientos consume a producto almacén. Le combino las columnas de producto almacén a movimientos y prácticamente en movimientos yo ya tengo todos. Ese movimientos, a fin de cuentas, después de haberle integrado todas las columnas de todas las tablas, termina siendo el máster. Esa es la manera en que yo puedo crear un máster a partir de un modelo de datos. Si el modelo de datos está bien hecho, siempre es posible crear un máster con toda la información disponible. Ahora, otro modelo que hay. ¿Qué pasa si yo no tengo máster y lo que tengo es un modelo de base de datos relacional, aunque pequeño, pero lo tengo? Pues puede distribuirse de diferente manera. Este modelo, que le llamamos modelo estrella, es una estructura de base de datos utilizada para organizar y almacenar datos en los sistemas de análisis y business intelligence. En este modelo se caracteriza por tener una tabla central, conocida como tabla de hechos o fact table, que contiene datos numéricos y datos de medidas. Generalmente ahí es donde voy a tener los datos numéricos, voy a tener los datos de valor, voy a tener los datos de fecha, voy a tener los datos de identificación. Casi siempre vienen ahí. Y luego, alrededor de esa fact table, esa tabla de hechos, yo voy a tener pequeñas tablas que se le llaman tablas de dimensión, ¿sí? O tablas dimensionales, dimensions, que contienen información descriptiva contextual relacionada con las medidas. Ahí generalmente te vas a topar la tabla de colores, te vas a topar la tabla de tamaños, te vas a topar la tabla de características y atributos clasificados que ya tienes y que va a estar alrededor. Generalmente, un modelo de estrellas, y hablando de la tabla de hechos, a veces es un poquito complejo saber cuál es la tabla de hechos, pero el mismo modelo te lo va revelando. La tabla de hechos generalmente va a tener un campo de identidad, generalmente. También va a tener medidas, es decir, va a tener algunos datos que se pueden procesar y que son de valor. Generalmente también va a tener campos temporales de tiempo, como fechas, fechas y horas. Y generalmente va a traer llaves de categóricos que te permiten enlazarte a las diferentes tablas de dimensión para traerte los datos descriptivos de esas tablas. Entonces, esta es la manera en que tú puedes detectar una tabla de hechos. ¿Cómo sería ya con dimensiones un modelo STAR? Fíjate cómo alrededor de la tabla de hechos están todas las dimensiones, que son pequeñas tablas que contienen información adicional y contextual a lo que nosotros ya tenemos en la tabla de hechos. Como la tabla de hechos tiene las llaves primarias de todas las demás tablas, pues es posible de que yo tenga todos los datos fluyendo hacia la tabla de hechos. Fíjate cómo la propagación de todas las tablas que están alrededor de la tabla de hechos fluyen hacia la tabla de hechos. De tal manera que aquí tenemos los beneficios que me da un máster de tener todo integrado, pero sin la redundancia de datos que tiene un máster. Porque aquí tenemos las tablas por separado y el mismo motor se encarga de cohesionarlas al momento de los informes. Entonces, esta es, en un mundo ideal donde no tenemos limitación de memoria y no tenemos limitación de espacio en disco, tener un máster para hacer analítica es lo mejor. Pero como siempre tenemos esas limitaciones, lo que sigue en eficiencia es un modelo STAR, en donde no ocupamos tanta memoria, no ocupamos tanto espacio, pero tenemos la misma funcionalidad que si tuviéramos un máster. ¿Ok? Ahora bien, hay otro modelo que se le llama copo de nieve o snowflake, en donde de lo que se trata es que tengo prácticamente lo que vendría siendo un modelo STAR, pero donde alguna tabla de dimensiones a su vez es tabla débil de otras, en su relación con otras tablas. Por ejemplo, aquí, si estas dos tablas de segmentos y divisiones no existieran, estaríamos con un modelo de estrella. Pero resulta que no todas las tablas
fluyen hacia la tabla de hechos, sino que hay otras dos tablas aquí. Estas dos tablas que tengo aquí fluyen hacia esta tabla de dimensiones. Por lo tanto, ya no es estrella porque tiene ramificaciones. Es decir, esta tabla actúa como si fuera también una tabla de hechos más pequeña en donde tienen que fluir primero. Tengo que pasar los datos de estas dos tablas que están aquí. Las tendría que pasar primero a vendedores y luego vendedores ya le proporcionaría los datos a la tabla de hechos. Entonces, en este caso, Snowflake pues tiene todavía procesamientos adicionales que tendríamos que hacer. También es bastante eficiente, también se usa mucho, pero no es tan eficiente como el modelo Star. ¿Ok? Entonces, esas serían las distribuciones en cómo tú podrías tener tu modelo de datos. Yo te recomiendo que procures siempre establecer un modelo de estrella en la medida de lo posible y no vas a batallar para nada al momento de estar haciendo tus informes en Power BI.